pues que me centrara eso, ¿no? Un poco en la línea de dar unas claves más en el sentido de la disputa ideológica o de la disputa política, que centrarme más, digamos, en desarrollar un marco teórico de los fundamentos de la comunicación política, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que lo principal que hay que entender, que aunque parezca una obviedad, para mí es fundamental, es que cuando hablamos de comunicación política, pues precisamente estamos hablando de eso, de política. Quiero decir que el primer planteamiento fundamental que se tiene que tener es que no hablamos de comunicación comercial, de publicidad comercial y de otro tipo de cuestiones, sino que básicamente pues lo que se está haciendo es un intento por, digamos, dar una disputa y una batalla ideológica en un escenario donde estás compitiendo contra otros actores que están intentando hacer lo mismo, más o menos cercano ideológicamente a lo que tú representas, o otro tipo de actores pues directamente como en lo que representa hoy en día, con la potencia que tienen a nivel de redes, etcétera, etcétera, pues la extrema derecha y todo lo que conocemos, ¿no? Por tanto, yo creo que el primer elemento a tener claro es ese, ¿no? Que se habla de política, y lo digo porque eso nos deriva a la forma en que entendemos la política desde un proyecto de izquierda, ¿no? Creo que ahí hay un elemento fundamental, y es que desde un proyecto de izquierda se debe tener muy claro que la política no es solo un mercado de demanda. Por tanto, cuando uno hace comunicación política tiene que tener claro que no simplemente los productos que genere o los debates que genere tienen que ir dirigidos a satisfacer una demanda que uno entiende que ya es mayoritaria en la sociedad, ¿no? Creo que esto es un tipo de comunicación política que era muy propia, por ejemplo, de un partido como Ciudadanos, y creo que también es muy propia pues, de un espacio político, por ejemplo, como lo que representa Sumar. Es decir, que al final, digamos, de alguna manera, cuando hay un tema en disputa, cuando hay un tema que es polémico, cuando hay un tema que uno entiende que le puede resultar perjudicial el entrar abiertamente a disputarlo, pues se tiene siempre en la mente la idea de poner ciertos límites en el desarrollo del discurso ideológico, porque eso puede resultarte perjudicial en el momento inmediato en el que tú estás haciendo la comunicación y la disputa política. Yo creo que el elemento fundamental que tenemos que tener en un espacio como Podemos es que eso no funciona así, que justamente lo que tenemos que hacer es lo contrario. Tenemos que tener una claridad ideológica sobre el tipo de mensajes que queremos lanzar, sobre el tipo de proyecto político que representamos, y a partir de ahí no tener miedo a entrar a dar ninguna disputa cuando pensemos que, no sé si expresarlo en términos de llevar razón, pero sí que es, digamos, desde el punto de vista ideológico, aquello que merece la pena defender, ¿no? Creo que eso es algo que nos caracteriza como espacio político, y creo que en la comunicación política es muy importante tenerlo siempre claro, porque al final es lo que te va a permitir que con el tiempo tú puedas ir ganando y avanzando posiciones. Creo que hay pues momentos momentos recientes donde se ha demostrado, ¿no?, que este tipo de posicionamientos políticos pues al final te acaban situando en posiciones que si tú renuncias a esas batallas pues jamás hubieras tenido la posibilidad de llegar. Creo que un ejemplo claro fue la ley del solo sí es sí, por ejemplo, ¿no?, donde hubo una campaña brutal, salvaje contra nosotros y nosotras, y tuvimos la capacidad pues de aguantar la posición, poniendo en valor lo que representaba esa ley y no cediendo ante toda la estrategia y los chantajes que nos planteaba, y aquella campaña brutal que todos conocemos que hicieron contra nosotras, ¿no? Y luego creo otra mucho más reciente, creo que es mucho más evidente, que es la cuestión del subsidio de los mayores de 52 años, ¿no? Es decir, ha sido una cosa durísima, donde en un momento determinado creo que lo graficó muy bien el periodista Xavier Forte en la entrevista con Irene Montero, cuando le planteó aquello de, bueno, ¿no tienen ustedes la sensación de que están yendo como el kamikaze que va en la autopista pensando que todo va en dirección contraria? Y fue brutal, mintieron, lanzaron todo tipo de bulos, negaron el recorte, nos dejaron en una posición que en principio uno puede tener la tentación de ceder y de simplemente dejarse llevar y decir, bueno, efectivamente reconocemos de alguna manera que lo que estábamos planteando era muy ambicioso, pero como el resto de las cosas que se plantea están bien, son positivas, pues al final lo que tenemos que hacer es llegar a algún tipo de acuerdo y dejar que se avance en derecho, aunque sea a costa de que otras personas lo pierdan, etcétera, etcétera. Y creo que sin embargo pues tuvimos la capacidad de mantenernos firmes en una posición que era de sentido común, que era lo que representábamos desde nuestro origen como partido político, que era negar no aceptar ningún tipo de recorte, y creo que con el tiempo pues ha demostrado que era la posición
correcta. Y quiero decir, cuando se hace comunicación política, creo que este tipo de cuestiones se tienen que tener clarísimas, pues para no caer en esa tentación de intentar simplemente seguir la corriente, porque el hecho de tener un determinado recorrido de vida se da cuenta que eso no va a pasar, o que aquello que le habían prometido pues no era tan real, y se ven en una situación de precariedad, de incertidumbre, de miedo al futuro, que genera pues una lógica de indignación, temor y cabreo. En ese momento hubiera sido muy fácil que los discursos xenófobos, los discursos racistas, los discursos de enfrentar al penúltimo contra el último, pues se hubieran hecho presentes. De hecho, hubo un primer momento en que pareció que eso podría ser o funcionar de esa manera. Sin embargo, ¿qué es lo que representa el 15M? El 15M representa la irrupción de ese cabreo, la irrupción de esa indignación, la irrupción de esa lucha frente al dolor que te produce esa incertidumbre, señalando unos culpables muy concretos, señalando a los bancos, señalando a los políticos corruptos y señalando a las políticas neoliberales. Con lo cual, automáticamente, esa disputa de sentido de época en torno a ese sentimiento emocional que hay en la sociedad, de miedo, de incertidumbre, etcétera, se dirige automáticamente a señalar unos adversarios que construyen un espacio fértil para el crecimiento y el desarrollo de un proyecto político de izquierda. Si hubiera ocurrido lo contrario, pues probablemente la situación hubiera sido muy diferente. Y lo que ocurrió fue que en el momento que el 15M señaló no somos mercancía en manos de políticos corruptos y de banqueros, y señaló las políticas de recorte, de austeridad que habían hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como responsables de esa situación, pues tuvimos aquello que después se llamó la excepcionalidad española, que era que aquí, pues a diferencia de lo que estaba pasando en la mayoría de países de Europa en ese momento, que estaban irrumpiendo con mucha fuerza los partidos de extrema derecha, aquí pues tardó mucho más tiempo en pasar, precisamente por esa cuestión, porque todo ese malestar, ese momento de época de malestar, etcétera, se canalizó hacia lo que luego representó pues un proyecto político como Podemos, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que hasta al final la disputa, una vez que tú, digamos, conquistas una serie de posiciones, pues los otros actores políticos también se mueven y luego la situación va evolucionando, pero es verdad que el margen que nos dio de prácticamente una década, pues a diferencia de otros países de Europa, yo creo que se ha notado pues en el tipo de políticas, por ejemplo, que se pudieron hacer en el gobierno anterior de coalición, etcétera, etcétera, que viene directamente como consecuencia de esto. Lo digo porque creo que ahora mismo se está viviendo un momento similar, ¿no? Que ya no es tanto como una pérdida de expectativas, sino directamente como una pérdida de esperanza. Las nuevas generaciones ya directamente han nacido en ese contexto post-crisis, donde directamente se le estaba diciendo que no había ningún tipo de futuro y donde directamente pues se le estaba diciendo que se buscaran la vida cada cual como pudiera, porque el respaldo que se le iba a dar a nivel de Estado, etcétera, etcétera, iba a ser poco, porque los recursos son pocos, son limitados, etcétera. Y creo que por ahí es por donde está entrando precisamente pues toda la cuestión de la extrema derecha, de que lo que se habla ahora de que una parte de la juventud conecta fácilmente en redes con la extrema derecha y tal, porque creo que en el fondo se está volviendo a repetir esa situación, ¿no? Que hay esa especie de disputa de sentido de época, donde hay un malestar, hay una incertidumbre, y creo que en este momento pues la izquierda no está teniendo tanta capacidad como tuvo en ese momento de movilizar esos sentimientos emocionales hacia una salida de tipo progresista. Y creo que es muy importante que cuando se hace comunicación política o relato político o se aparece en medios, etcétera, etcétera, pues esto se tenga siempre presente, ¿no? Que no es solo como la batalla o la disputa inmediata por el tema de debate más específico que se está dando, sino tener también la capacidad de darle como un horizonte y una envergadura mayor a los planteamientos que se hacen, para que al final entendamos que si no se gana o no se consigue ganar y avanzar posiciones en esa disputa de sentido de época, pues va a ser muy complicado el que el resto de estrategias comunicativas y el resto de disputas, tanto por el sentido de las palabras como por el sentido de los símbolos, como por la elección de temas, etcétera, etcétera, pues te puedan ser favorables, ¿no? Y al final, pues eso, ¿no? Creo que la cuestión, la cuestión para mí fundamental, y voy terminando porque me lo dicen, creo que la cuestión fundamental es esa, es entender que cuando tú haces comunicación política haces batalla ideológica. Cuando tú haces comunicación política, básicamente lo que estás es defendiendo el avance de posiciones de un proyecto político dentro de un escenario donde hay diferentes actores políticos lanzando mensajes que pretenden hacer una captura emocional de los sentimientos que tiene la gente para que se vinculen con lo que representan ellos como proyecto político y con lo que plantea a nivel de propuestas y de soluciones.
y creo que el elemento fundamental para mí es vertebrar toda la comunicación política dentro de esa estrategia que es la disputa ideológica, tenerlo muy claro, no ceder ahí, y desde el punto de vista de la disputa emocional. Y una pincelada muy rápida, que creo que es bueno para eso tener un método que yo creo que sería, para quien se esté dedicando a hacerlo, como muy rápido, pues lo primero importante es como tenerlo en la cabeza, como suelo decir, es como tener el mundo en la cabeza. Es decir, si te dedicas al local, pues todo lo que tenga que ver con lo local; si te dedicas al autonómico, todo lo que tenga que ver con lo autonómico, según el plano en el que estés, como tener todo lo que esté o sucediendo en ese momento a nivel mediático, todo lo que sale de artículos, de noticias, de temas, de debate, etcétera, en la cabeza. Eso creo que es lo fundamental. Luego tener la capacidad de hacer un primer cribado para detectar dentro de eso que está ocurriendo cuáles son los marcos y los temas sobre los que se está hablando, cuáles te favorece y cuáles no, y una vez que tengas eso muy claro, un tercer paso que es construir el relato sobre la base de aquello que tú has detectado que te está favoreciendo, ¿no? O sea, creo que son como esos tres elementos: hacer un vaciado de lo que está ocurriendo en el panorama mediático, hacer un primer análisis desde el punto de vista de los marcos y de aquellos que tú entiendes que son más satisfactorios para ti, un tercer paso que sería la construcción del relato sobre ese análisis previo que has hecho, y ya un último paso que sería la creación de contenidos y la selección de medios por los que se lanzan los mensajes, los productos, etcétera, basándose en eso que tú has hecho. Si se hace como un círculo de ese tipo de proceso, pues creo que al final, teniendo claro la cuestión ideológica, pues se consigue el intervenir políticamente, el que tus temas se abran paso, y el sobre todo tener mucha claridad ideológica en el proyecto político y en lo que defiendes como proyecto político. Y ya está.